una planilla de control de cheque, pero que sea automatizada. De tal manera de que a medida que cargue los cheques, me vaya sumando la cantidad de plata que debo, que fue emitida, la cantidad de cheque que fue emitida, la cantidad de plata que fue pagada, y a medida que van entrando los cheques, yo voy tildando y me va calculando solo lo que pagué y toda esa cuestión. No puedo modificar un Tenés que bajarte el Google Sheet en el celular. O sea, tenés que descargar, lo único que vas a poder hacer es verlo. Entonces, vos tenés que descargarte el Google Sheet en el celular y ahí ya lo podés editar. No, sí, descargalo porque... Bueno, vamos a empezar un documento en blanco. Vamos a la carpeta que corresponde. O sea, ustedes siempre tienen que entrar a la carpeta que corresponde. Luego vamos a crear, con el clic derecho, hoja de cálculo en Google. Claro, tenés razón. Tenés razón. Y era burro, ¿eh? Sí. El ejercicio le vamos a dar... Se reciben notificaciones en computadoras sobre los importancia. Aquí va. Siempre te informe de si hay algo compartido. Vamos a hoja de cálculo en Google. Bueno, cuando creamos la hoja de cálculo de Google, punto número 1, tenemos que ponerle el nombre del archivo. ¿Por qué? Para luego una organización mejor a todo eso. ¿Nombre allá arriba? El nombre acá arriba. ¿Entiendes a mí? No, eso está. Y tenemos que crear una nueva hoja de cálculo. Crear uno nuevo. Analíticamente. Sí, porque no Bueno, como vamos a hacer una planilla de control de cheques automatizada, vamos acá arriba, primero principal, ponemos planilla, control, cheques. Les dije a ustedes que primero se tiene que armar toda la estructura y después empezar a sacar los cálculos y después hacer toda esa cuestión, con la diferencia que esta planilla van a tener 3 o 4 temas nuevos, las 2 fórmulas nuevas, una forma diferente con validación que estamos trabajando. Acá abajo, donde dice hoja 1, le van a dar doble clic y van a poner cheques. Doble clic. Perdón. No dije nada. No te metas, no te importa. Ahí, doble clic. Cheques.
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir al símbolo más, que está acá abajo a la izquierda. Me va a agregar una hoja nueva, en la cual le vamos a poner datos. ¿Qué le vamos a poner datos? Que vamos a trabajar con un tipo de validación que si se agregan datos o se eliminan datos, no me va a afectar las planillas. O en realidad, vamos a trabajar de tal manera, de que, por ejemplo, cuando hablamos de clientes, dirección y toda esa cuestión, podemos cargarlo en otra hoja y hacer planillas para buscar información. Vamos a poner como título ¿En datos o en cheque? en cheque, perdón, en cheques. Planilla control de cheques. Y ese es el título de la planilla. Más o menos en la... Más o menos en el A4 poner fecha de emisión, banco, perdón, número de cheque, destinatario, banco emisor sería, fecha de vencimiento, estado cheque. Lo que van a hacer, obviamente, van a agrandar un poquitito las columnas, para que vaya... Tiene una excelencia, la podés pasar a un. Sí, lo subís y lo editas, sin ningún tipo de problema. Con la diferencia que lo podés ver en cualquier celular si lo compartís. ¿Vamos? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a armar el bosquejo y después empezamos a hacer el resto. Acá vamos a poner monto pagado, yo lo que quiero es saber cuánto vengo pagando en cheques, monto impago, cheques pagos, cheques impagos, total, cheques. ¿Cuántos? La totalidad. Esto es armar la estructura. El paso número 1. ¿Vamos?
Cuenta de cheques y cheque impagos. Bueno, tenemos la estructura armada de la planilla. Recuerden que tratemos de seguir los pasos para que esté organizado el trabajo. Una vez que tenemos la estructura, tenemos que crear las validaciones. Recuerden que las validaciones, no todas las planillas la tienen y no es necesario tampoco. Pero yo muchas veces, por ejemplo, ¿para qué voy a andar cargando el nombre del banco cada vez que cargo el cheque? Yo no tengo la opción de elegir el nombre del banco y ya está. ¿Por qué tengo que cargar el apellido y nombre de... Sí, generalmente le mando el cheque a la misma cantidad de siempre. Pero usted me puede decir, sí, pero puede aparecer una persona nueva. Ok, vamos a preparar la planilla para que si surgen esas situaciones, a mí no me interese más que cargarlo una sola vez y ya está. Para eso usamos las validaciones. Pero las validaciones con menú desplegable. El menú desplegable, cuando yo les expliqué, ¿viste? Cuando elegimos la localidad que cargábamos, ¿no? Eso es con verificación, que es esto acá. Por ejemplo, usamos la localidad, le da un clic y salían todas las localidades. El tema pasa, esas menú desplegables sirve cuando tenemos 3 o 4 datos. Pero, por ejemplo, si yo cambio de banco, desaparece un banco, qué sé yo, tengo que andar editando constantemente las cosas. Entonces, por eso yo habilito una hoja que se llama datos. ¿Bien? Vayan a la opción datos. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer en esta hoja? Voy a poner, por ejemplo, acá, todo el listado de bancos que yo trabajo. Y acá, todo el listado de las personas que yo generalmente le emito cheques. Este listado yo le voy agregando personas a medida que surjan nuevas personas. Acá voy a poner, por ejemplo, Banco Nación, Banco Santa Fe, Banco Santander, Banco, acá te cuento que yo manejo todos estos bancos, DICOP, Banco Hipotecario, Banco Nación, Banco Santa Fe, Santander, Hipotecario, DICOP e Hipotecario. Acá van a cargar 6 o 7 personas, por las que ustedes quieran, hagan de cuenta que son los emisores. ¿Qué van a hacer en esta planilla? Cada vez que emiten un cheque nuevo, si lo tienen en el listado ni se calienta. Si tienen que agregar, directamente vienen, agregan el apellido y nombre acá. Después, cada vez que yo agrego una persona o elimino una persona, lo que yo voy a tener que hacer es lo siguiente. Marco el banco, marco la columna de banco. Aquí la letra A le doy. Luego voy a donde dice datos, ordenar rango. ¿Por qué ordenar rango? Porque yo tengo pintado un pedacito, no ordeno la hoja, porque la hoja se me va a empezar a desacomodar todo. Lo que yo hago, pinto la columna, o sea, el proceso lo voy a tener que hacer por cada columna. Pinto la columna, datos, ordenar rango de la A a la Z, o sea, me lo ordeno alfabéticamente. ¿Para qué hago esto? Para que cada vez que agregue o elimine una persona, me sea más fácil buscarlo después. Datos, ordenar rango de la A a la Z. Ordenar rango, no ordenar hoja porque es diferente. De la A a la Z, el primero. Ahí. No, el de arriba. Ahí. Entonces me lo ordeno alfabéticamente. Agreguen 5 o 6 personas.
Recuerden que como ustedes lo escriben acá, es como va a figurar en la planilla, así que traten de respetar la mayúscula y la minúscula y toda esa cuestión para que quede lindo presentado. Elijan el nombre que quieren, 2, 4, 6, 7. Es una persona que son como generales, ¿no? Sí, pero de última, si y lo vas a usar una sola vez, agregarlo ahí abajo, porque te va a servir, algún día te va a servir. En realidad es empezar a generar una base de datos de clientes con esto. Acá pueden seguir agregando más, o sea, cada columna un dato que quieran poner. En este caso son 2 porque es lo que me interesa. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos los datos cargados, esta base de datos que yo cargué, las voy a ir modificando cada vez que yo necesite. De tal manera que si esta base de datos se modifica, no me cambie la planilla. O sea, a mí la planilla lo único que tiene que hacer es buscarme los bancos. Si varían los bancos, la planilla tiene que cambiar sola. O sea, a eso es lo que voy. Lo que yo les aconsejo, lo trabajan de esta manera, no eliminen datos. Porque si eliminan y alguna vez fue elegido, se elimina del dictado. Es mi punto de vista, nada más. Por ejemplo, fecha de emisión. La fecha de emisión tengo que cargarla. No la puedo validar. Número de cheque, la tengo que cargar. ¿Por qué? Porque la numeración no es correlativa dependiendo del banco. O sea, si yo tengo 4 o 5 bancos, son diferentes. El destinatario sí lo puedo buscar en la planilla, porque la idea es que yo no ande escribiendo con Javier, con Javier, con Javier. Lo busque directamente y es mucho más rápido. Entonces, ¿qué hago? Me voy a poner en destinatario y le voy a crear una validación. Y fíjense que nosotros cuando abrimos validaciones, nosotros siempre pintamos. Y yo ahora les voy a hacer una validación en forma diferente. Los pasos son los mismos, pero les voy a explicar un secreto que tienen las validaciones, que si no lo tenemos en cuenta, las validaciones terminan siendo un problema y no una solución. Me voy a posicionar ahí, en la primera. No voy a pintar nada ni nada por el estilo. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir a donde dice datos y voy a ir a validación. Eso no cambia. Entonces, se posiciona donde van a buscar los destinatarios, datos, validación. Voy a tener que agregar una regla. Ahí pone. Datos, validación. Validación de datos. Muy bien, Marta. Te felicito y te aplaudo. Feliz semana. Ok. Pegamos una regla. Obviamente, acá me dice cheques C5. Recuerden que C5 significa la hoja cheques. La validación, ustedes dicen, sí, pero se va a validar únicamente esa celda. No se preocupen, porque acá viene el secreto después cuando termine. Menú desplegable, yo les dije que es justamente para escribir yo todos los bancos. Si tenemos 3 o 4, lo hacemos así. Pero yo lo que quiero hacer, si yo sigo agregando bancos, no tenga que entrar y modificar la validación constantemente cuando se agregue. Imagínense, si tengo 300 personas, no voy a cargar una por una. Y segundo, ordenar alfabéticamente es un quilombo. Entonces yo lo que le digo es, yo voy a usar menú desplegable. Pero de otro lado. Yo los datos los voy a buscar de otro lado. Entonces le estoy diciendo, voy a usar el menú desplegable, pero los datos yo no los voy a cargar uno por uno, porque yo ya los tengo cargados en otro lado. Cuando yo vengo a esta opción, o sea, dentro del menú desplegable voy a usar de un rango o de un intervalo, que es lo mismo. Elijan esa opción. Acá te puede de un rango o de un intervalo, que es lo mismo. Ok, me dice la máquina, ¿de dónde saco los datos? O sea, yo tengo que indicarle dónde están cargados, en este caso, los destinatarios.
Entonces, ¿cómo le indico a la computadora? Voy a venir a la ventanita. Esta ventanita que ustedes ven acá. Sin tocar nada, voy a hacer lo siguiente. Cuando está abierta la ventana, voy a venir a datos, voy a marcar el nombre de la columna que contenga, primero le van a dar un clic a la palabra datos, le van a dar un clic al nombre de la columna, a datos acá. Ahí. Fíjense que cuando yo le doy un clic en la columna B, me dice, los datos se van a sacar de la hoja que se llama datos, toda la columna B. ¿Qué significa? Que si yo sigo agregando, el desplegable va a aparecer solo. Eso es lo que tiene bueno. Una vez que está datos B, acepto, listo, cierro con la X. Acepto, abajo dice listo o hecho, y cierro con la X la ventanita. Y ustedes me dicen, ok, ¿qué hizo? Cuando nosotros vamos a cheques, fíjense que acá ya salieron cargados las personas. Y si por esas casualidades, chicos, tengo 2000 personas cargadas, el solo hecho de empezar a escribir el apellido me va filtrando. ¿Me entienden? Eso es lo que tiene bueno. Fíjense otra cosa. Acá tengo hasta Ruata. ¿Bien? Hagan de cuenta que yo quiero que vean acá. Vengo a datos porque se me agregó una persona nueva que se llama Beltramino Joaquín Pedro, qué sé yo. Enter. Cuando yo agrego la persona, lo primero que tengo que hacer es venir acá y que me lo ordene. Primero porque para que sea más rápido. Cuando yo voy a cheques, fíjense que automáticamente me agregó la persona. Entonces, como yo le dije, buscame toda la columna B, si yo sigo agregando, a ver, si yo vengo acá y pongo Antonino Gustavo, no lo ordeno, no importa, no lo ordeno. ¿Por qué no lo ordeno? Porque de última, si acá pongo Antonino, ya me lo encuentran. El ordenado es cuestión de decir, ustedes tienen poca. Si no, escriben, lo encuentran. ¿Por qué el fondo no te deja entrar a la opción abajo? Abajo. ¿Por qué? Porque yo la validación, acá está el tema. La validación, fíjense, yo elijo una persona. La de abajo no tiene validación, porque yo no pinté. Mucha gente que hace, arrastra, pero cuando arrastra, pasa esto. Entonces, por eso yo le dije el secreto. El secreto es hacer uno. Yo lo arrastro 2 o 3. Cuando nosotros carguemos hasta acá, que empezamos, que yo, ponemos. Cuando lleguen al último, no lo carguen. Lo que hacen es, siguen arrastrando. Dejen uno libre para seguir arrastrando, o para no hacer todas las validaciones. A mí no me gusta, porque si yo pinto toda la columna C, me va a salir un chorizo así, y a lo mejor uso un pedacito así, y queda horrible. Entonces, ustedes van cargando. Cuando quedan uno en blanco, sigan copiando para abajo y carguen. Por eso le hago hacer de a uno. Les cambio simplemente la forma de trabajar. Agarren lo siguiente. Esta validación, cópienlo hasta 5 o 6 para abajo. Posiciónense no en el triangulito, acá, le dan un clic por ahí que aparezca el circulito y lo corren 4 o 5 para abajo. Sí, depende del uso de cada uno de Yo te digo, a mí me agiliza mucho porque no tengo... ¿Por qué? Porque otra de las cuestiones, si yo escribo, ya están todos escritos iguales. Porque cuando en la última clase veamos filtrado de datos, es necesario que todos estén escritos iguales. con número o con mayúscula, Es diferente para la computadora. Entonces, trabajando de esta manera, yo logro que todas las personas estén escritas iguales. ¿Pudiste, Betty? ¿Hasta el 11 no me dijiste? Sí, más o menos 5 o 6. Bueno, banco emisor, o sea, desde qué banco yo largo el cheque, yo ya lo tengo cargado también. Lo tengo cargado en la base de datos. Entonces, lo que yo voy a hacer es exactamente lo mismo. Me voy a posicionar en la primera celda, voy a ir a datos,
validación de datos, agrego una nueva regla, ¿Qué necesitas hacer? venís a banco emisor, porque ya los bancos los tenés cargados también. Vas a datos, validación de datos, agregas una regla nueva, empezamos el proceso de nuevo. Tengo que elegir menú desplegable con intervalos o de rango. Recuerda que, ¿por qué? Porque los datos ya lo tienen cargado. Van ahí, y obviamente lo que me va a hacer es preguntarme dónde están los datos. Para eso era ventanita, datos, columna donde están los bancos, acepto, hecho y cierro. Datos, explica la A, listo, aceptar, hecho y cierro. Lo mismo. Tengo que crear un banco, no me calienta. Vengo acá, pongo Banco Galicia, carguen el Banco Galicia, automáticamente va a aparecer Banco Galicia. Si no lo ordenan alfabéticamente, lo buscan. Si ustedes ponen Galicia, ni siquiera Banco Galicia, ya lo buscan. Lo que sí es importante que cuando ustedes pongan Galicia, fíjense que yo lo escribí en minúscula. Ustedes tienen que venir y darle un clic como corresponde para que quede todo igual. Esto es simplemente para una búsqueda. Yo pongo Santander, el SA, puede ser Santander o Santa Fe. ¿Qué hago acá? Tengo arrastro para abajo a la misma altura. ¿Bien? Aguántame unos segundos. No me importa, me contaron. La fecha de vencimiento no puedo validarla. Lo que sí después le voy a hacer es un formato condicional. Significa, si la fecha de vencimiento es anterior a la fecha de hoy, que se ponga un color. Significa que todavía falta para que venza. Es para marcar en colores, a ver, no está vencido, se vence hoy y ya está por vencer. En el estado de cheque, lo que voy a hacer es si está pagado o no pagado. Cuando yo entra el cheque y lo pagué, yo lo voy a marcar como pagado. ¿Por qué? Porque acá le estoy preguntando cuántos cheques pagué en monto, cuánto me queda para pagar en monto, cuántos cheques pagué en cantidades, cuántos cheques no pagué y cuántos cheques emití constantemente. Es para llevar un control, che, a ver, en el año, escucha, largué tantos cheques por tantos millones de pesos. Bien, es un control muy interno. Entonces, esto sí también puedo validarlo con los cheques, la casilla de verificación. El check significa que fue pagado y el no check, o sea, el vacío, significa impago, que todavía no entró. Bien. También yo no voy a contemplar, pero estaría bueno contemplar es que entró y no tiene saldo. Bien, o sea, hay muchas opciones que te puede ser. Entró y pagado, entró y no fue pagado, no entró. Hay muchas opciones. Puede ser que ustedes lo dieron, se lo robaron o se rompió y tuvieron que emitir uno nuevo, entonces tienen que darlo de baja. Hay muchas opciones. Yo esta es más básica, pero vayan pensando que hay opciones. Ustedes acá pueden, con una casilla, un desplegable, pueden ser entró impago, otro pago, toda esa cuestión. Nosotros lo vamos a hacer sencillo para justamente aplicar las fórmulas nuevas. Entonces, vamos a aplicar una validación con casillas, que el check significa que está pagado y el vacío significa impago. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Vamos a datos, validación de datos, agrego una regla nueva y simplemente voy a ir abajo de todo y voy a buscar casillas de verificación. Las casillas de verificación, recuerden que eran
el check. ¿Qué voy a decir? Cuando elija casilla de verificación, no. Ahí, clic. ¿Está tomando? Ahí está. En desplegable, usa casilla de verificación. Anda nuevo. Agrega la regla de nuevo. Ahí está. Van a donde dice casilla de verificación. Como yo le digo que el check y el no check tienen valores, acá voy a marcar usar valores de celdas personalizados. Significa, si está marcado, significa que el cheque está pagado. Y si no está marcado, abajo de todo, y pone usar ahí. En verdadero, marcado pone impago, pagado o pago, voy a poner impago. Pagado e impago. Significa que si lo marco es porque entró y si no, porque no entró. Hago hecho o listo y cierro. Acá va a pasar lo mismo, van a ir corriendo. O sea, cargue, o sea, arrastren 3 o 4 y claro. Lo que yo les recomiendo es que pinten después con la cruz finita, que si está todo pintado, ustedes pueden copiar todo simultáneamente. No es que una por una. Lo que van a hacer, van a agarrar, van a pintar la línea, aparece el circulito y arrastran para abajo. No completen todo, siempre dejan una en blanco para seguir agregando. Visualmente queda más lindo. En este caso, lo que voy a hacer ahora, ay, me faltó algo. El monto. No lo cargué yo. No lo cargué. Bueno, vamos a hacer. Entre el estado de cheque y la fecha de vencimiento vamos a insertar una columna. Entonces le voy a dar clic derecho. Acá me dice, vamos a poner acá, clic derecho, insertar una columna a la izquierda. ¿Así les pasó? ¿Sí? Si no les pasó así, no pasa nada. Y si les pasó, marquen, supriman y a la percha. Dijo. Marquen todo y la tecla suprimir. Y acá me faltó el gran detalle. Monto de cheque. Si no hablamos de plata, estamos medio complicados. A ver, por ejemplo, sobre el borde que aparece acá. O bien el borde, ahí. ¿Aparece esa manito? Ahí pone el monto del cheque. Bueno. Vamos a las fórmulas, porque vamos a ver dos fórmulas que no son sencillas. No son tampoco re difíciles, pero no son sencillas. La semana pasada hicimos una fórmula que me sumaba columnas, porque estaban los ingresos, me sumaba columnas y ya está. Ahora, yo necesito saber contestando. Por ejemplo, yo en este caso,
quiero saber cuánto en plata, porque estoy hablando del monto, cuánta plata pagué. Depende, lo que tiene que hacer la computadora no me tiene que sumar toda la columna completa, me tiene que sumar únicamente los cheques que digan pagado. Acá me tiene que sumar únicamente los cheques que están impagos. Acá me tiene que contar los cheques que están pagados. Y abajo me tiene que contar los cheques que están impagos. Entonces fíjense que acá hay dos cálculos matemáticos, uno que suma y otro que cuenta, pero con una condición: ¿son pagos o no son, o son impagos? Entonces yo quiero que planteense en la cabeza primero, ¿dónde está o dónde dice si está pago o está impago el cheque? Acá. Que recién yo configuré que si le daba un clic significaba pagado y si no era impago. Entonces, nuestro punto de comparación es acá. ¿Y dónde están los montos de los cheques? Acá. Entonces yo tengo que decir a la máquina, fíjate en toda esta columna, los que digan pagado, y cuando encuentres un pagado, sumame el monto. Vamos de nuevo. Acá tengo que decirle con una fórmula es, buscame todo en esta columna. Matemática. Buscame en esta columna toda la palabra pagado, o sea, los que tienen el cheque. Y cuando encuentres una palabra pagado, sumame el valor que ves al lado. Entonces logro decirle que me sume los pagados. Para eso es necesario que ustedes se bajen de la paginita la lista de fórmulas. No la trajeron acá, ¿no? En la página del curso. Así saco una fotocopia enseguida y es una planilla. Exacto. Sí. Aguántame 2 segundos. ¿Sí? En esos listados, fíjense que tienen el listado de fórmulas. A ver, a la izquierda está la explicación, al lado el ejemplo y la explicación, la forma y el ejemplo. La última de todo dice sumar sí. El cuadradito dice sumar sí. La explicación dice suma valores de acuerdo a una condición. O sea, vos me sumás, pero sí. A ver, es lo mismo, dice, bueno, contá cuánto hay más de 30 años. A ver, ¿tenés 30 años? Sí, te sumo. ¿Tenés 30 años? No, no te sumo. Básicamente es eso, pero decírselo a Excel que lo haga automatizado. La fórmula del sumar sí, fíjense en la fotocopia, tiene, en la columna del medio, tiene 3 partes. ¿Bien? Perdón, la del sumar sí, la última de todas. Tiene 3 partes, sumar sí. ¿Dónde está, por ejemplo, el criterio está en el medio? ¿Dónde están los valores? ¿Qué quiero buscar? Si está pagado o no pagado. ¿Qué condición tiene que cumplir? Que esté pagado. ¿Y qué tiene que hacer? Sumar la columna del monto. En 3 partes. Entonces, ¿cómo le digo a la máquina? Igual, sumar punto sí. Abro paréntesis. Monto pagado. ¿Cuál? Igual, sumar punto sí. Sí, yo digo exactamente lo mismo, pero yo necesito que uno pudiera poner en la voz mala para ver cómo soporta si funciona bien y todo ese cuento. Porque después uno me va a quedar es ya un cable o por ahí y ya está. Yo necesito poner a punto en práctica los dos equipos, nada más. O por lo menos hasta el lunes. Si anda todo bien y hay señal en las habitaciones sin problema, listo, ya tenemos la mayoría cubierta. Sumar sí. Entonces, yo le digo que tengo que decirle el 3. Le digo a la máquina, buscame los pagados. Bien, una vez que pongo al paréntesis, ¿dónde está la palabra pagado o impago? Acá.
Entonces le digo, búscame en toda esta columna, una vez que abro el paréntesis, marco la columna G. ¿Por qué marco columnas? Porque yo esta planilla la voy a seguir agregando día tras día, como no es el ejercicio de la semana pasada que vamos a hacer todos los meses uno. Va a ser una para todo el año. ¿Por qué? Porque yo no puedo, hay cheques que yo lo emito en abril y ya entra en julio. Entonces yo no puedo separar por meses porque es un problema. Entonces, ¿dónde buscar la palabra pagado? Acá, en la columna G. Cuando yo le indico la columna G, voy a poner punto y coma. ¿Por qué pongo punto y coma? Porque yo le tengo que decir qué palabra tiene que buscar en esa columna. Como es un criterio, todos los criterios tienen que ir con comillas. La comilla dice, búscame esto. Estoy diciendo a la máquina, búscame esta palabra. Recuerden ustedes que el check significa pagado y el vacío significa pago. Punto y coma. ¿Por qué pongo los puntos y comas? Los puntos y comas para decirle acá termina una parte, acá termina otra parte. Bueno, yo le dije, buscame en toda la columna la palabra pagado. Ahora le tengo que decir es, ¿qué hago cuando encuentro la columna pagado? Como es sumar, me va a sumar. ¿Por qué me va a sumar? Me va a sumar el monto de cada vez que yo presiono el check de pagado. Entonces, cuando pongo punto y coma, tengo que decirle dónde están los montos que quiero sumar. ¿Qué tengo que hacer? Pinto la F, porque ahí están los montos del cheque. Entonces, fíjense que la fórmula tiene tres partes. ¿Dónde buscar el criterio? ¿Dónde buscar el criterio? Cuando encuentro ese criterio, ¿qué tengo que sumar? ¿Bien? Y ahí cierran el paréntesis y le dan enter. Me da 0. Lógicamente. Fíjense, yo voy a hacer una prueba. Voy a poner 1000, 1000, 3000, 1000. Me da 0. Y sí, porque hasta ahora no pagué ninguno. A medida que yo voy a empezar, doy un check, automáticamente me sumo 1000. Y yo saco el check, me desaparece el 1000. Entonces, cuando yo voy marcando, me va a ir sumando los cheques que realmente están pagos. Entonces, yo logro que hago, entró el cheque, listo. Pongan ustedes 3 o 4 montos, total, después lo borramos. Marquen 2 para ver si les funciona, porque cuando nosotros hacemos planillas más de este tipo, siempre tiene que haber una verificación. A ver, inventen números para ver si funciona la planilla. ¿No? Cuando no suman, a ver, buscame la columna G, perfecto. La palabra pagado. Pero vos pagado lo tuviste todo en mayúscula. ¿Cómo lo pusiste en la validación? Pago. Claro. Entonces, por eso no te suma. Ahí escribí, poné pago, como lo escribiste tal cual. Ahí. Dale, enter. Ahora, chequealo. Y le comento porque es terriblemente frecuente ese error. Yo en el check, fíjese que yo le doy un clic acá. ¿Qué me dice ahí? Pagado. Cuando yo marco, pagado. Cuando yo marco, dice impago. Recuerden que el check es algo visual. Si yo acá pongo pagado, acá me equivoqué, porque me equivoqué y puse pago, cuando le doy enter, la máquina me va a 0. Porque la palabra pago ya no existe. Por eso les digo que el Excel, porque nuestro cerebro, pagado y pago, es exactamente lo mismo. ¿Me entienden? Pero para el Excel es estructurado. Si yo acá puse pagado, acá tengo que poner pagado, porque si no, sí, y respetar las mayúsculas y las minúsculas, porque a mí es que me digan que la computadora es inteligente. El Excel se saca mal un cálculo porque nosotros le clavamos algo mal. La máquina hace lo que nosotros le decimos. Bueno, ¿qué pasa? Yo en este momento tengo que hacer
Lo mismo, simplemente decirle, sumame los valores de los cheques pagos. Entonces, ¿qué voy a poner? Sumar sí, abro paréntesis. Igual, sumar sí, abro paréntesis. ¿Qué tengo que decirle ahí? O sea, yo tengo que buscar los impagos. Ok, ¿dónde están los textos impago pago? ¿En el G? Punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque ya le dije dónde tiene que buscar. Ahora tengo que decirle qué tiene que buscar. La palabra impago. Recuerden que el punto y coma es decir, ya le dije dónde buscar. Ya le dije qué buscar. Con el punto y coma ahora que tengo que decirle dónde están los valores que tengo que sumar los cheques impagos. Cierro y le doy enter. No, porque yo lo hice hoy, pero lo desquité. Entonces, fíjense que a mí, yo cuando tildo 1, este 3000 se me va a descontar acá, pero se me va a sumar acá. Yo destildo todo, me va a decir 0,7, porque no pagué ninguno. Esa es la prueba que ustedes tienen que hacer. A medida que le van dando clic, tiene que aparecer y desaparecer los valores. Sí o sí. Tiene que dar un valor, el pago y el pago. Bueno, esto nosotros estamos hablando de montos. Me sume si está pago, que me sume si está impago. Lo que quiero saber ahora también es cuántos cheques entraron, cuántos cheques no entraron. Simplemente contar la cantidad de cheques que entraron y la cantidad que no entraron. Entonces vamos a usar una fórmula que si ustedes se fijan en el listado se llama contar.si. Contar.si, o sea, cuenta, pero únicamente los que yo le digo que sean pagos. Acá obviamente esto era sumar, punto. El contar.si es mucho más fácil. ¿Cuántos cheques entraron? Básicamente lo que va a hacer es me cuenta cuántos pagados hay. No hay otra opción. Igual, contar.si. ¿Por qué el contar.si? Porque me cuenta si cumple una condición. Entonces, el contar.si es fácil, porque le digo a la máquina, contame los pagados. ¿Dónde está pagado? Acá. ¿Bien? Contar.si. ¿Dónde está pagado? Acá. Punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Ya le dije dónde buscar. Ahora, como es una condición, contame los pagados. Listo. No hay otra cosa, porque en realidad lo que está haciendo me está contando los pagados. No, no, sí, obviamente. O sea, yo lo que estoy haciendo ahora es probando la fórmula. Obviamente yo lo que estoy haciendo es jugando para ver si funciona la fórmula. Una vez que funciona toda la fórmula, borras todo y empezás, obviamente, a lo real. O sea, empezás a cargar datos reales. Vos marcás y fíjate que te empieza a contar cuántos entraron, cuántos fueron pagados.
porque a lo mejor la fecha de vencimiento es una y no entró. Tiene que, o sea, vayan marcando, y a medida que vayan marcando, tienen que modificarse las tres. Por eso, es una... Bueno, Sí, tenés que acordarte porque si no, no te lo tomo. O tú tomas, entre comillas, para. no, no, en eso el Excel o las hojas de cálculo es muy estricto, muy estricto. No, ¿sabes lo que pasa? Es que de esa manera evitamos muchos errores. Muchos errores. Y fíjense que lo que nosotros cargamos con el teclado es algo que no influye en la fórmula. O sea, si yo cargué bien, en cambio por eso, cuando ustedes eligen el banco, eligen si paga, es otra cosa, porque es utilizado. Acá les planteo una situación. ¿Qué pasó en un curso? Hicimos una fórmula y después nos dimos cuenta, no, esa fórmula no va, porque es incorrecta. Luego, contame los impagos. ¿Qué harían ustedes? Claro, pero fíjate que yo estiré todo esto, este pago, y no hay cheque cargado. O sea, o sea, si yo acá cuento los pagos, sí, porque si no lo marco no pasa nada. Pero yo si acá lo arrastro hasta el 200, no significa que hay 200 cheques impagos, ni emitidos. Entonces, yo no voy a utilizar, porque no me va a servir el contar sí, que no es factible para la planilla. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Dame todos los cheques emitidos. Y después lo que hago un cálculo es los cheques emitidos menos los que entraron, efectivamente son los que son impagos. ¿Cómo me doy cuenta de la cantidad de cheques emitidos? Yo le digo a ustedes, ¿cuántos cheques emití? Hagan de cuenta que están todos los datos cargados, fecha de vencimiento. Acá, por ejemplo, yo voy a poner 01 del 01 del 2023. Por ejemplo, haga así. ¿Cuántos cheques emití? 4. ¿Por qué? Porque hay 4 datos cargados. Porque hay 4 montos. ¿Me entienden? Esto no lo puedo tomar como referencia porque esto depende si entra o no entra. Entonces, yo le voy a decir a la máquina, contame cuántos valores numéricos tengo. Entonces, yo cargo un valor numérico porque el cheque salió. O sea, fue emitido. No importa si se pagó o no se pagó porque eso está acá al lado. Entonces, acá hay una fórmula que se llama contar. El contar, fíjense que ahí en planilla, claro, celdas numéricas. Si yo pongo contar, es una cosa. Si yo pongo contará, es otra. ¿Bien? ¿Yo qué hago? Igual contar. ¿Qué hago? Pinto, cierro. Listo, me dice que hay 4 cheques. Igual contar. Abro paréntesis, pinto los montos, porque el monto lo voy a tomar como referencia. A ver, yo no puedo largar un cheque en blanco. Sí, puedo largarlo, pero es un problemita. ¿Entienden? Igual contar, abro y cierro. ¿Qué marcamos la F? Claro, porque contarme los montos, no me suman ni nada, contarme los montos. Y después lo que hago es a los cheques, largué, restame los cheques que entraron. Entonces automáticamente me va a dar los cheques que faltan entrar. Vamos de nuevo. Yo ya sé todos los cheques que largué. También sé los cheques que entraron. Para saber los cheques que me faltan entrar, el resto, lo que largué, menos lo que entraron. Y ahí me faltan, me dicen cuántos cheques todavía no entraron. Entonces yo lo que voy a hacer es, la cantidad de cheques que largué, le voy a restar la cantidad de cheques que entraron. Me va a dar cantidad de cheques que me falta entrar. Yo marco así, fíjense que va automatizando todo.
No importa. En realidad, si está en impago depende de esto. Entonces yo lo que hice, tengo la cantidad de cheques que entregué, 4. Y entraron 2. 32 que todavía no entraron. Entonces lo que yo hago es resto la cantidad de cheques, la totalidad de los cheques, menos lo que entraron. Es una resta. Y ahí me queda real cuántos entraron. ¿Por qué? Porque no me sirve esto, porque esto es... Sí, No. Lo que se puede instalar es el Google Drive, el Google Drive para PC. El Google Drive para PC. Significa que vos lo instalás y vas a ver como una unidad más, entonces trabajás, doble clic, entras, o sea, y se sincroniza solo, sí. Eso sí se puede hacer. Bueno, esta planilla nosotros ya tenemos la estructura. Entonces yo le digo, el paso número 1 se crean los títulos, el paso número 2 se valida, paso número 3 se cargan la fórmula. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pinto esto, lo borro, desmarco todo. ¿Por qué voy a hacer? Porque ya está, porque yo ya sé que la fórmula funciona. Ustedes cuando hacen una fórmula siempre tienen que ir piloteando, cargando y piloteándolo. ¿Qué me falta hacer? O sea, ahora lo que tengo que hacer es empezar a acomodarlo un poco visualmente. Entonces teníamos que entonces ver, mostrar, línea de cuadrícula. Volamos, ver, mostrar y desmarcan línea de cuadrícula. ¿Para qué? Para que me salga y me desaparezca la línea para empezar a acomodar un poquitito toda la planilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar desde el A1 hasta más o menos el J, que es donde termina la planilla. ¿Para qué voy a hacer esto? Porque como es el título, lo voy a combinar, pinten recuerden, desde el A1 hasta, en mi caso, J1. Lo voy a combinar, no, pinten la línea nada más. Combinar, centrar, tamaño 18 y la letra que ustedes quieran. Tenés que pintar desde la 1 o la 1, no la 1. No. Ahí. ¿Está? Te vas a combinar, combinar. Vas a los tres puntitos y los centras. Tamaño 16. Y le cambié el. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Agarramos los titulitos, los vamos a poner en el medio y le vamos a poner un colorcito de relleno. Si quieren ponerle un tamaño más grande, traten de acomodar un poquito los títulos. Se los pintan, los ponen en el centro, le cambian un tamaño y le ponen un colorcito con el tarro de pintura.
Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agarrar este pedazo de planillas y vamos a agarrar acá los bordes. Recuerde que los bordes eran, elijo primero el borde, después el grosor, elijo primero el borde, el grosor y si le quieren cambiar el color de borde o no. Luego voy, yo quiero únicamente, no, le voy a poner todo adentro, más finito. Le voy a poner un color de relleno con el tarro de pintura y un tamaño 11 más. Sí, lo imprimiría. Pero por ahí a mí me gusta mucho más así sin líneas, sino todo bien acomodadito. Por último, para decir, ok, ya terminamos y está re bien hecho, a esto le ponemos símbolo peso, para que vaya solo, o sea, pintamos los números, vamos al 1, 2, 3 y buscamos moneda. Tiene que aparecer el símbolo peso. Al 1, 2, 3, moneda. ¿Y qué otra tiene que tener moneda? Marcamos la F, el monto cheque, vamos al 1, 2, 3 y le ponemos moneda. Obviamente son cosas que ustedes no van a ver hasta que empiecen a cargar los cheques. Pintan la columna, 1, 2, 3, moneda. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Van a cargar hasta, dejen uno en blanco, o sea, carguen todos los cheques menos el último para que después no, para copiar para abajo. Voy a poner la fecha de emisión, toda la misma fecha, más o menos. 10 del 11 del 2023. Es fundamental que esté cargado el año también, porque por ahí hay. Ah, estoy inventando. Yo tampoco, pero me gustan los números así.
punto y un error para corregir. Hay en 11 y después corregir. Simplemente no copien, no se hagan problemas. ¿No? ¿Viste más? ¿Viste más? Ahí. Sí. Se duerme siempre a punto de llegar solo, ¿verdad? Sí, no sé. No, parece como el antiespía, porque de acá se ve oscuro, pero ese día adelante se ve. No sé, es porque te está la voz. No quiere que vea. Es más fácil cambiar de amiga que andar sentado. Se vean todo, vos lo fuiste quitando. ¿Qué cosa? ¿Se vean todo qué? No, fuiste poniendo cualquiera, ¿verdad? Ah, cualquiera nomás. Agarré cualquiera de los bancos y toda esa cuestión. Ah, bien, bien. O sea, las fechas, agarren una y copien para abajo. Total no son valores que me interesen. No pierdan tiempo en cargar esos datos por ahora. ¿Cómo va a ser la transparencia ahí? Acá, Monte Pago. Pagado va a ir apareciendo a medida que tildes. Guarda que puede haber un problema de internet. Vale, yo lo voy a revisar. Acá hay un error. Como yo le hice a cero, hay un error. Porque si estoy hablando acá, cheques pagados, cheque, total de cheque, no puede tener símbolo peso. Pues son cantidades de cheques, no son montos de cheques. Lo que tienen que hacer, pinten estos tres valores, píntenlos a los tres, y se van a ir al 1, 2, 3 y le ponen número. Con eso lo que hacen directamente
Y con esto sacan las decimales o le ponen decimales. Se me borró un estado de cheque, no sé, una cosa, pero Y alguien me puede traer. Yo voy a deshacer por. Lo que sigue es, y lo va al 1, 2, 3, número no me dijiste. por esto acá, el producido decimal. Ahí amplias, producís. Punto de mínima. Escribirlo simple y así lo sé. Así les explico un temita más. Un minutito. ¿Vos tenés que ir? ¿Eh? ¿Vos tenés que ir? Sí, tengo un minuto. Te rogas más. Pero. Ya lo vamos a recuperar. Es que quiero que vengas hasta diciembre. Tengo que ser renegato por lo menos mitad de diciembre. Después no nos vemos. Y después no vamos más. Bueno, esta planilla que acabamos de hacer, nos faltan un montón de cosas. Pero yo les dije siempre que la hoja de cálculo sirve para sacar cálculo, pero también sirve como base de datos. Ya vimos algo como esto, que podemos cargar datos y llevar. Y yo les digo, ok, quiero saber todos los bancos del Banco Crédito, todos los cheques del Banco Crédito. Hagan de cuenta que tienen un listado de 300 cheques. Y yo quiero que me muestren todos los cheques que entraron del Banco Crédito. ¿Me entienden? O sea, es cuando usted dice, che, para. Quiero saber estos datos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a pintar los títulos? Pinten los títulos. Pinten estos títulos. Y van a ir a la opción datos. Vayan, dice crear filtro. Déjenlo ahí. Fíjense qué pasó al lado de cada título. ¿Bien? Datos, crear filtro. Ahí. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Los filtros es para buscar información que ya tenemos cargada, pero con algunos criterios rápidos. Hagan de cuenta de, tengo cargada, yo tengo una sangre, soy bioquímico y tengo una base de datos de toda la gente de Villa con su respectivo grupo sanguíneo. Y pasa algo en Villa que necesitamos
a ver, ¿qué personas tienen A positivo? Es algo, yo digo, bueno, ok, decime Excel o mostrame únicamente lo que tienen A positivo. Eso se llama filtrado. El filtrado es para ver algo temporal, en el momento y nada más. Cuando yo hago un filtrado, cuando voy a datos y creo un filtro, fíjese que tiene opción quitar ahora, justamente es para decirle, ok, mostrame este dato por ahora y después lo sigo viendo. Si yo le digo, quiero saber todos los cheques de Credit Cop, entonces, obviamente, el dato que me interesa es el banco emisor. Vayan donde esté el banco emisor y vayan al triangulito. Cuando van al triangulito, les van a mostrar todos los bancos que tiene cargados. O sea, que ustedes eligieron. Si yo le digo, quiero ver únicamente Credit Cop, significa que tengo que destildar todo menos Credit Cop. ¿Qué van a hacer? Van a desmarcar, van a dejar Banco Credit Cop. Aceptan. Fíjense lo que hacen. Me hace un filtrado. Eso es para ver un dato sin que está todo mezclado. Yo acá cargué todos los datos de todos los bancos y todo, pero digo, no, quiero que me muestres los de Credit Cop. Acá, el triangulito, bien, fíjense que son todos como unos triángulos y acá apareció un embudo. ¿Por qué? Porque ese campo ya está filtrado. ¿Cómo hago ver todo? Tengo y dice seleccionar todo. ¿Y qué hace cuando selecciono todo? Me muestra todos los datos. A ver, lo que hace esto es un filtrado, es algo momentáneo y no sirve para otra cosa que sacarme duda de algo. No se borra nada. Si yo les digo a ustedes, yo quiero que me muestren todos los de Credit Cop que hayan entrado, o sea, que hayan pagado, yo tengo que hacer doble consulta. Marquen algunos acá, miren algunos. ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Por pagado o por el emisor? Y me da exactamente lo mismo. Yo lo que necesito es que me muestren los bancos de Credit Cop que estén pagos. Yo voy a venir acá, voy a desmarcar y voy a dejar únicamente Credit Cop. Voy a venir acá y voy a decirle, mostrame los pagos. Significa que me va a mostrar los cheques pagos de Credit Cop. Tengo, en este caso, empezar el pago. Venía acá, pone pago. Obviamente te tiene que mostrar ninguno, porque no tenés ninguno. Entonces, estos autofiltros me sirven para averiguar algo rápido. No más de eso. ¿Para qué se puede usar este tipo de planilla? Yo sí tengo, por ejemplo, cargo todas las personas que me pagan un negocio, a ustedes que tienen negocio, una planilla de toda la gente que me pagan. Ustedes pueden tener acá cargado todos los clientes. Van cargando a medida que van pagando. Acá van a poner la fecha, el cliente, si fue una entrega, el monto. Entonces, cuando ustedes le digan, no, yo te pagué el mes pasado. Ok, hago, busco por el apellido y nombre y me sale todos los movimientos de esa persona. O sea, esto ustedes lo pueden implementar como ustedes quieran. Hay un montón de cosas. Para volver todo para atrás, tienen que venir acá, seleccionar todo y aceptan. Venir acá, seleccionar todo y aceptan. O sea que no tiene que quedar ningún dibujito del embudo. Porque si hay un embudo, hay una consulta. Tienen que eliminar esa consulta y ya está. Sí o sí. Vayan al embudo y pongan seleccionar todo.
A ver, otra de las cuestiones para ir terminando, porque esto es práctico. ¿Qué pasa si yo no soy destinatario? Acá, en vez de tener 7, tengo 200. Y tengo que marcar uno. No voy a andar desmascando uno por uno. ¿Qué hago? Digo, borrame todo, o sea, borrame todas las desmarcas y acá buscame bomba. Marco el que me interesa, acepto. Cuando son muchos, lo que yo les recomiendo es, borran toda la selección, buscan el apellido, lo marcan y listo. Y después la acción contraria es seleccionar todo. Esto es lo que van a tener que practicar en su casa, cargar, hacer filtros, autofiltros para ir probando.